condiciones del país que ya mencionaba, las cuencas, Panamá lleva más de 100 años estudiando las cuencas de manera más integral, por lo menos la zona del canal, los afluentes del canal, ¿verdad? Nicaragua no, apenas, ni siquiera hay un plan de ordenamiento territorial que permita una gestión más integral de las cuencas. Tendríamos que replantearnos la configuración de los municipios y los territorios administrativos, políticos administrativos. No está eso, ni siquiera eso está. El lago es superficial. Es un lago que con solamente la remoción de construir las esclusas o lo que sería el canal propiamente, digamos, la hendidura, digamos, marina, tendremos que remover toneladas de suelo y eso mataría el lago, lo mataría plenamente por todo el tema de el oscurecimiento, la liquefacción del suelo, toda esta mezcla. Oscurecería las aguas y morirían las algas, todo lo que es la vida lacustre, digamos. Es un problema serio realmente. O sea, el lago no aguantaría, es un lago frágil, altamente contaminado por los agroquímicos de las arroceras, de la zona, digamos, del altiplano, digamos, de Cebaco y Matagalpa. Todos los arroceros y cañeros que están volando agroquímicos y metales pesados y glifosato y todos químicos prohibidos están cayendo en la lacustre del lago, en el manto acuífero. O sea, hay toda una contaminación preocupante, ¿no? O sea, no se ha contenido ese tipo de cosas, no hay control, no hay una regulación, ¿verdad? Entonces le metemos un megaproyecto con ese impacto ambiental es mucho mayor. Tendría que expandir el lago, desaparecería la frontera territorial sur de Nicaragua, ¿verdad? Por los cultivos de piñas y frutas de Costa Rica han desaparecido varias especies del área lacustre en Nicaragua. Eso estaba muy estudiado. Entonces, realmente es un escenario bastante incierto, ¿verdad? Por no ser muy pesimista. Sumado a eso, pues la resistencia que no va a desmantelarse, ¿verdad? Yo creo que lamentablemente la gestión de esta conflictividad entre, digamos, las partes implicadas en el proyecto del canal y sus conexiones, vamos a decir, por un lado el Estado de Nicaragua, el gobierno, de manera indirecta aparentemente las concesionarias y los actores territoriales. La forma en cómo se ha gestionado ha sido una forma represiva, muy violenta, de manera intolerante. Ni siquiera había una comisión de diálogo, de negociación. No ha habido un respeto, había una criminalización de la protesta, que es un derecho legítimo constitucional. Entonces, hay una persecución, una campaña, o sea, es lamentable realmente y contradictorio el discurso del gobierno, la forma en cómo se ha gestionado este conflicto, ¿no? Con esta problemática. De entre las cosas positivas que uno podría ver en esto, es que ha despertado una mayor conciencia ecológica o ambiental en el tema del canal. Yo creo que, o sea, el lago obviamente es un factor clave, y bien lo he dicho, ¿no? Porque es el mayor cuerpo de agua dulce disponible en Mesoamérica. Incluso México ha estado interesada en invertir y en exportar agua. Carlos Slim, por ejemplo, tuvo reuniones con el presidente y con Pablo Oqui, tratando de usar números y ver la posibilidad de tener derechos de explotación de agua para exportar agua dulce en México, ¿verdad? En su momento. O sea, ha habido mucha gente, mucho capital extranjero con la mirada puesta en el lago. O sea, el lago realmente se considera un motín en términos de inversión capitalista monetaria, ¿no? O especulativa, digamos. Pero en términos de vida humana a nivel nacional es un tema relevante. Se han hecho números incluso. Montenegro ha hecho cálculos de lo que podría ayudar una buena gestión de los recursos hídricos en términos de un impacto para erradicar la pobreza en algunos territorios, donde hay sequía y hambruna, haciendo sistemas de riego. O sea, realmente, y era una promesa que este gobierno tuvo en su momento y nunca la cumplió. Entonces yo creo que hay un tema ahí. Pero además de que supongo que la ruta se cambiara, hay otros elementos que ya mencionábamos, como decir, la forma de consulta. Si el gobierno quiere, primero, también la naturaleza de la concesión, o un concesionario privado, ni siquiera otro estado.
En el caso de Panamá fue a un estado, por ejemplo. El canal de Suez tiene otra lógica, o sea, son temas, digamos, también de soberanía, por ejemplo. Porque el tema de la consulta, por ejemplo, el tema del involucramiento, si quisiera hacerse realmente un buen proyecto que impacte positivamente el país, tuvo que haber empezado por todo un diálogo nacional, una mesa de diálogo con actores implicados, donde se trate de ver cómo favorecer de manera más equitativa a actores, al país, pues, digamos, sus actores y otros interesados en invertir, pero no de esa forma. Aunque fuera un corredor seco, sin afectar al lado, va a haber conflictividad. O sea, yo creo que ya hay como un impacto, podemos decir, un trauma social político en esto, por la forma en cómo se ha hecho. ¿Verdad? Bueno, el canal es un proyecto del gobierno, que yo siempre he pensado es un proyecto que nunca se va a dar, porque a través del canal se trata de promover la tierra prometida. Comenzó con la ilusión de que se comenzaba y fue como para demostrar de que el gobierno sandinista o danielista, ahora se llama echayista, quiere mostrar de que esperanza al pueblo, de mejorar las condiciones del pueblo, de tener con ese proyecto canalero recibir gente de todos los países y unir los mares y tratar de unir el mundo, vamos a decir. Es como un milagro aplaudido por la jerarquía católica. Hay documentos donde en el caso de la Iglesia Católica, un pronunciamiento donde no está en contra ni a favor, y después hubieron declaraciones en los medios de comunicación que aplauden. En los sectores evangélicos fue más extremo el asunto, porque los mismos pastores se convirtieron en promotores del canal, y desde luego ahí están involucradas las mismas universidades, instituciones igual de los gobiernos locales, y en esos gobiernos locales también participan líderes religiosos que se reúnen para promover este tipo de proyectos. El canal es la gran, como dicen, es como que estamos en el éxodo y vamos rumbo a la liberación de la pobreza, a la esperanza. Yo igual soy testigo de conversaciones con esas personas que me decían, mira, vamos a las reuniones, tenemos que reunirnos con los pastores, con los líderes, con los sacerdotes, con los párrocos, con la gente ahí, para que no se movilice y que se permita o preparar un ambiente adecuado para que el proyecto inicie. Tenemos que demostrar una cara positiva hacia afuera, de que la gente está añorando también el cambio, y el cambio es el canal. Entonces, gente se movilizó, gente de universidades como la UNIC, gente, vamos a decir, de sectores muy evangélicos, bautistas, pentecostales, y fueron allá. Se reunieron con la gente, oraron con la gente, les citaron textos bíblicos y comenzaron yendo y viniendo para convencer a los pastores y a los líderes de esas localidades donde pasa el canal, para que ellos acepten. Hasta hoy la voz de las iglesias locales, de las instituciones religiosas, ha sido, como dicen, silenciado, y quienes han mantenido más en no reconocer y en criticar ese tipo de proyectos ha sido principalmente la sociedad civil y los científicos también. Bueno, en la UCA hubo un congreso donde se manifestó que el canal no viene a favorecer mucho, y principalmente en el caso de la población nicaragüense, que no está preparada tanto profesionalmente, ¿verdad?,
como también acomodarse en un ambiente mucho más amplio, que es multicultural. El Nica es muy tradicional, entonces no hay una preparación y más bien pondría en riesgo a muchas familias y generaciones, el tema de la droga, el tema de la prostitución. Añorar empleo es mentira tampoco, porque la misma población no está preparada ni para trabajar en ese tipo de proyectos, a menos que sea solamente como mano de obra de peón para participar como obrero. Pero ya una vez construido todo esto del canal, que no va a suceder, porque yo hubiera iniciado, es simplemente una ilusión. Bueno, yo lo veo así y no hay una preparación. Ese análisis se ha hecho, pero las iglesias no están claras todavía. Las iglesias en Nicaragua son demasiado pasivas, solamente responden de acuerdo a los lineamientos que vienen de arriba, de los líderes nacionales o de las direcciones que toman el mismo gobierno, porque el gobierno en este tiempo tiene el poder. La gente en Nicaragua todo lo cree. Sí, yo creo que para algunos sectores es que son críticos con el discurso religioso. La gente sabe bien que Daniel y ahora la vicepresidenta doña Rosario Murillo son católicos. Lo han demostrado y todo, y saben actividades católicas y eso la gente lo ve bien. Solamente por la imagen que se vendió en la década de los 80 que eran ateos, ¿no? La verdad que aún tuvo que venir Giulio Girardi. No sé si has leído los libros de Giulio Girardi, donde él plantea uno de sus libros como la confluencia, decía, entre sandinismo, cristianismo y marxismo, que no había contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque se vendió esa posición de que la gente ¿cómo decir?, que dirigió la revolución eran ateos, y ahora trae una cara de que sos muy religioso. Entonces ha cambiado, y la gente, si vos sos creyente, la gente lo aplaude, porque cree que siendo creyente vos sos. El análisis de discurso político religioso, dejaron de ser netamente discursos moralistas, ¿verdad?, éticos y cosas, para transformarse en discursos netamente políticos. Ahora ya un líder religioso no le da vergüenza y ya no tiene el temor de pararse un púlpito y criticar a un alcalde, un concejal. Ya nos transformamos realmente, las iglesias se han transformado en sectores, actores políticos, pero sin embargo no critican. Puedes criticar a un concejal, puedes criticar a un alcalde, pero nunca arriba. Sí. Bueno, principalmente choque cultural. Aquí hablaba y ahí es donde no vimos el tema del choque cultural en la costa caribe. La verdad es que la cultura caribeña es más fuerte que la del Pacífico. Y ahí yo entiendo que los pastores han mantenido una posición más radical, principalmente en caso de... porque en el caso de la universidad tiene presencia en sectores indígenas, Rosita, toda esa zona, y han mostrado una posición más radical. Es decir, hay que hacer una diferencia entre la posición de la Iglesia del Pacífico y la Iglesia del Atlántico. No podemos generalizar. Las iglesias del Atlántico son más críticas. Los pastores de las iglesias moradas, las iglesias pentecostales, no por la iglesia, sino por el arraigo cultural que ellos tienen, porque ellos sí tienen su identidad indígena, y es más importante la identidad indígena que propiamente el credo religioso, porque el credo religioso para ellos es cultural también. En el caso de las iglesias del Pacífico, tiene más peso la creencia religiosa que propiamente el cultural. Pero nosotros los del Pacífico no tenemos identidad. Decimos Nica, pero Nica para nosotros es muy general.
En el Atlántico dice yo soy Sumo, yo soy Rama, yo soy Mariana, y te lo tratan de distinguir con el que vive vamos a decir, alguien de Bluefield, es del Pacífico, ese es un criollo, es un español, es decir, ahí está bien, es bien distintivo pues lo cultural. En el caso del Pacífico no, lo cultural en el Pacífico no. El del Pacífico tira flores al Nica, pero el Nica es disperso, es decir, no hay algo muy definido. Pero te planteaba que en las iglesias del Pacífico y del Atlántico son totalmente diferentes. Eso. Podemos ver algunas tendencias. Las iglesias, bueno, van a seguir creciendo. Obviamente las iglesias pentecostales. Pero son iglesias sin identidad confesional. ¿Y qué te refieres a eso? Que alguien que va a una iglesia, mega iglesia, da igual estar aquí en esta iglesia hoy en un culto alegre de una mega iglesia, como puede ir a un culto bautista, puede ir a una celebración católica y todo, ya no es una tensión eso. Entonces ese tipo de gente va a irse agregando tanto a la iglesia, principalmente las iglesias neopentecostales. Eso es bien sentido. Lo otro es que cuando vos revisas el censo de Nicaragua viene creciente una población que la gente no la quiere ver. La mayoría son profesionales, son jóvenes universitarios o gente o profesionales que no quiere o que no está afiliado ni a sectores, a una iglesia católica o evangélica. Eso viene creciendo. Desde el 95 que había un 14, ahora cuando vos lo revisas con el del 2005, el censo va creciendo y llega como al 19. La encuesta de IR también hizo la misma pregunta y llega como al 24. Entonces, mientras van creciendo los sectores propiamente pentecostales, aparentemente crecen, pues. Pero también hay otro que le viene haciendo la competencia, hablando de un 20%, 23 o 24% de sectores que no se afilian a la iglesia evangélica, la iglesia católica. Eso es considerable. Sí, entonces ese tipo de sectores, la mayoría no tienen ningún interés. Y ahí deberíamos de hacer una investigación, por qué no se afilian, qué críticas tienen, por qué no se acomodan, cuál es la posición de ellos, que debería ser un tema importante para los sociólogos, como para los antropólogos, para los estudiantes.